La Iglesia de Dios Todopoderoso ha publicado muchas declaraciones de Dios Todopoderoso en varios de los periódicos coreanos más importantes, dando testimonio de que el Señor Jesús ha regresado en la carne por segunda vez y ha expresado millones de palabras. Es realmente extraordinario. Personalmente, creo que todo lo que predique que el Señor ha regresado a través de la encarnación es rotundamente falso. Pero ahora, todavía hay mucha gente que, en lo referente a la segunda venida del Señor, sigue protegiéndose de los falsos cristos como si eso fuera lo más importante, en lugar de estar atentos a cómo ser una virgen prudente y oír la voz de Dios. Saber cómo distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos resulta crucial para poder recibir el regreso del Señor. Eso es fundamental y el mejor modo de mostrar si es verdaderamente una virgen prudente o insensata. Todo el mundo sabe que estamos en el último periodo de los últimos días. Casi todas las profecías de la Biblia sobre el regreso del Señor se han cumplido. Y ahora es el momento del regreso del Señor Jesús. Algunos afirman que el Señor ya ha llegado. Eso es algo muy probable. Por ese motivo, investigar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días durante este periodo es algo tan importante para nuestro recibimiento del regreso del Señor. En estos momentos en que todos pensamos que aparecerán falsos cristos en los últimos días, es cuando hay que prestar especial atención para protegernos de ellos. Pero hemos descuidado que lo más importante en los últimos días es que es cuando Dios aparece, cuando el Señor Jesús regresa realmente. Solo nos estamos centrando en protegernos de los falsos cristos. No estamos buscando de forma activa la aparición de Dios, ni tampoco estamos investigando la obra de Dios. Y eso es algo tremendamente triste. Si queremos recibir el regreso del Señor Jesús, la clave es ser capaces de distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos. Eso implica directamente si podemos ser llevados ante el trono de Dios o no. Pero todavía no somos capaces de entender lo suficiente la verdad sobre distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos. Así que queremos pedirle a la hermana Cho que nos ayude a saber distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos. Esa es la verdad que todos nosotros tanto ansiamos comprender. Últimamente, han surgido casos de falsos cristos que engañan a la gente en los círculos religiosos de varios países. En Corea hay muchas personas que no tienen criterio, por lo que son engañadas para que sigan a falsos cristos. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Personalmente, creo que todo lo que predique que el Señor ha regresado a través de la encarnación es rotundamente falso. No deberíamos caer en el engaño. ¿Llevo razón en lo que digo o estoy equivocado? Por favor, háblanos de todo esto. De acuerdo. Desde que Dios Todopoderoso comenzó a expresar verdades para realizar su obra de juicio de los últimos días, la humanidad ya ha entrado en la era del reino y podemos decir que esta era ha empezado. Puedo añadir que si nuestra creencia en Dios permaneciera atascada en la era de la gracia, entonces habríamos sido abandonados y descartados por la obra de Dios. En los últimos días, cuando el Señor llegue en secreto para realizar su obra de juicio que comienza por la casa de Dios, será inevitable que al mismo tiempo aparezcan muchos falsos cristos y gente mentirosa que sigan de cerca la obra de Dios y la alteren. Por tanto, cuando aparezcan todos esos falsos cristos, en realidad Dios ya habrá llegado en secreto. Lo único es que no lo sabemos. Tenemos que estar preparados para ese momento. Y entonces, nosotros deberíamos buscar e investigar la obra de Dios de los últimos días de forma proactiva. Pero ahora, todavía hay mucha gente que, en lo referente a la segunda venida del Señor, sigue protegiéndose de los falsos cristos como si eso fuera lo más importante, en lugar de estar atentos a cómo ser una virgen prudente y oír la voz de Dios, y por lo tanto a cómo recibir la segunda venida del Señor. En su lugar, se aferran a sus ideas e imaginaciones y creen que todos los testimonios del regreso del Señor Jesús mediante la encarnación son falsos.
¿No son precisamente ellos las vírgenes insensatas de las que habla el Señor Jesús? ¿No es eso una condena del Señor Jesús regresado? ¿Habéis pensado si toda esa gente cree realmente y a conciencia en el regreso del Señor Jesús? ¿No os parece que eso es negar la segunda venida del Señor Jesús? Sí, en efecto. Pastor Lee, por el mero hecho de que actualmente aparezcan falsos cristos en los últimos días, nosotros no podemos rechazar todos los testimonios del regreso del Señor Jesús. ¿Cómo distinga uno entre el Cristo verdadero y los falsos cristos? Es lo que realmente revela si esa persona tiene o no la verdad. Y el mejor modo de mostrar si es verdaderamente una virgen prudente o insensata. Algunos utilizan este pasaje de las Escrituras como la base para juzgar y condenar el Dios encarnado y negar la llegada de Cristo. Esa gente ha demostrado ser tremendamente insensata. Para distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos, primero hay que tener conocimiento de la esencia de Cristo. Todo el mundo sabe que el Señor Jesús es Cristo en la carne, y también que Cristo es Dios encarnado. Es decir, Dios en el cielo se hace carne, como el Hijo del Hombre para obrar entre los hombres. Cristo es la encarnación del Espíritu de Dios y posee una esencia divina. La omnipotencia, la sabiduría, el carácter, las posesiones y el ser de Dios que posee el Espíritu de Dios se han visto materializados todos ellos en Cristo. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Cristo es todo eso. Por eso podemos estar seguros de que Cristo no es un Dios impreciso, no es ficticio ni tampoco es etéreo. Cristo es real y práctico. El hombre puede confiar absolutamente en él. Cristo es el Dios práctico que se puede seguir y conocer. Podríamos decir que es como el Señor Jesús viviendo vivazmente entre los hombres, obrando constantemente, guiando y pastoreando al hombre todo el tiempo. Ahora que conocemos en más profundidad la esencia de Cristo, resulta muy fácil distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos. Echemos un vistazo a un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 3. Pastor Kim, por favor, lee el pasaje. Bien. Investigar algo así no es difícil, pero requiere que cada uno de nosotros conozca esta verdad. Aquel que es la encarnación de Dios tendrá su esencia, y aquel que es la encarnación de Dios tendrá su expresión. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que debe hacer, y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de mostrarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios seguramente no es el Dios encarnado. De todo esto no hay duda alguna. Para investigar si es la carne encarnada de Dios, el hombre lo determinará a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, si es o no la carne encarnada de Dios, y si es o no el camino verdadero, todo eso debe discernirse a partir de su esencia. Y así, para determinar si es o no la carne de Dios encarnado, la clave está en prestar atención a su esencia, su obra, sus palabras, su carácter y mucho más, en lugar de fijarse en su apariencia exterior. Si el hombre solo ve su apariencia exterior y además pasa por alto su esencia, demostrará la ignorancia y la ingenuidad del hombre. Parémonos en este punto. Cuando el Señor Jesús vino en la era de la gracia, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
el Señor Jesús expresó muchas verdades. Y también un carácter que es todo misericordia y compasión. Y completó la obra de Dios de redención de toda la humanidad. La obra del Señor Jesús y las declaraciones y el carácter que expresó confirman sin ninguna duda que Cristo es la verdad, el camino y la vida, todo eso. En los últimos días, Dios Todopoderoso vino y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dios Todopoderoso ha expresado varios millones de palabras y ha abierto el pergamino. Ha expresado un carácter que es ante todo y sobre todo justo. Y ha realizado su obra de juicio de los últimos días. La obra de Dios Todopoderoso de juicio, castigo y salvación de la humanidad corrupta, confirma una vez más que Cristo es la verdad, el camino y la vida, todo eso. El Señor Jesús profetizó hace tiempo que Él regresaría para realizar la obra de juicio de los últimos días y que haría eso en la carne como el mismísimo Hijo del Hombre, sí. Y también profetizó que vendría al mundo de los hombres como la imagen del Hijo del Hombre y hablaría a las iglesias. La obra de Dios Todopoderoso ha cumplido, sin duda alguna, la profecía de la segunda venida del Señor Jesús. Eso nos ha permitido ver que el Cristo verdadero en la carne puede venir a expresar verdades y el carácter de Dios, y puede realizar la obra de juicio de Dios de los últimos días y conquistar, salvar y purificar al hombre, así como cumplir la voluntad de Dios, y también, evidentemente, dar testimonio de Él. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Escuchad esto con atención. Todas las verdades que Él expresa sin duda conquistarán totalmente a la humanidad corrupta y pueden llevar a todos aquellos que verdaderamente creen en Dios ante su trono. Con toda certeza, Cristo llevará a cabo la obra de Dios de los últimos días. De eso no cabe ninguna duda. Sí, eso es cierto. Escuchad, los falsos cristos son espíritus malignos que fingen ser cristos. Son impostores en toda regla. La mayoría están poseídos por espíritus malignos, y aunque no estuvieran poseídos por espíritus malignos, son extremadamente arrogantes, irracionales y demoníacos. Por ese motivo, son falsos cristos. Fingir ser Cristo es cometer el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo y sin duda será maldecido. Porque la esencia de los falsos cristos es el espíritu maligno. Los falsos cristos no tienen la verdad en absoluto y son en esencia demonios. Por tanto, todo lo que digan los falsos cristos son mentiras y falacias propias del demonio, sin duda incapaces de convencer a la gente de bien. Nada de lo que digan o hagan los falsos cristos puede resistir el escrutinio. Y además, nunca se atreverían a publicarlo online para que toda la humanidad buscara e investigara. Los falsos cristos y los espíritus malignos pertenecen a la oscuridad y a la maldad, y no soportan la luz del día. Solo pueden contar con mostrar algunas señales y prodigios simples para engañar a esos insensatos e ignorantes de cualquier rincón oscuro. Por tanto, nosotros podemos estar bien seguros de que los que afirman ser Cristo, pero solo cuentan con señales y prodigios simples para engañar a la gente, sin duda son falsos cristos. Todas las verdades expresadas por Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, se han publicado online, están ahí, a la vista de toda la humanidad. Todos aquellos que realmente creen en Dios y aman la verdad, están buscando e investigando el camino verdadero. Uno por uno están volviendo ante el trono de Dios Todopoderoso para aceptar el juicio, purificación y perfeccionamiento de las palabras de Dios. Esto es una realidad aceptada. Lo que dicen y hacen los falsos cristos es completamente diferente a lo de Cristo en la carne. A la gente que comprende la verdad le resulta muy fácil diferenciar. Esta comunicación es tremendamente clara. Solo el único puede expresar verdades y realizar la obra de juicio de Dios de los últimos días. Es Dios encarnado y la manifestación de Cristo de los últimos días. Los falsos cristos no pueden hacer la obra de Dios porque no tienen la verdad. Todos aquellos que fingen ser
Cristos, pero no pueden expresar la verdad y simplemente cuentan con milagros y mentiras y falacias para engañar a la gente. Son falsos cristos. Este modo de distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos resulta muy preciso. Es cierto. Y de hecho es la clave para distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos. Por tanto, distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos basándonos en el principio de que Cristo es la verdad, el camino y la vida es el modo más acertado. El Señor Jesús dijo en una ocasión que las ovejas de Dios escuchan con atención la voz de Dios. Las vírgenes prudentes también escuchan la voz de Dios. Y ellas, a su vez, podrán descubrir la verdad en la voz del novio. Descubrir el carácter de Dios en su palabra, como también descubrir lo que Dios tiene y es, y podrán ver con claridad las intenciones de Dios. Y de ese modo podrán aceptar la obra de Dios y regresar en su momento ante el trono de Dios. ¿Por qué no pueden las vírgenes insensatas escuchar la voz del novio? Las vírgenes insensatas son insensatas porque no son capaces de distinguir la verdad. No son capaces de distinguir la voz de Dios y solo saben cómo obedecer las reglas. Por tanto, ellas quedarán expuestas y serán eliminadas por la obra de Dios de los últimos días. Así que el secreto para ser una virgen prudente es aquel que pueda reconocer la voz de Dios mediante las verdades expresadas por Cristo de los últimos días. Es una virgen prudente y puede aceptar la obra de Dios y también seguir los pasos del Cordero. Por otro lado, las vírgenes insensatas solo se aferrarán a las reglas y prestarán atención a protegerse de los falsos cristos, pero son incapaces de distinguir la voz de Dios. Por tanto, quedarán expuestas y serán eliminadas de la obra de Dios de los últimos días. Estas son realmente las ovejas de Dios que escuchan su voz. Sí, y además hay otro aspecto para distinguir entre el Cristo verdadero y los falsos cristos. Es lo siguiente: Dios nunca repite su obra. Eso es porque Dios siempre es nuevo, nunca antiguo. Echemos un vistazo a las palabras de Dios Todopoderoso. Por favor, id a la página 956. Si en los últimos días apareciera un Dios igual a Jesús, uno que sanara a los enfermos, echara fuera a los demonios y también fuera crucificado por el hombre, aunque ese Dios sea idéntico a la descripción de Dios en la Biblia y fácil de aceptar para el hombre, no sería en su esencia la carne que vestiría el Espíritu de Dios, sino un espíritu maligno. Y es que el principio de la obra de Dios es no repetir nunca lo que Él ya ha completado. Si durante los últimos días Dios siguiera exhibiendo señales y maravillas, echara fuera demonios y sanara a los enfermos, si hiciera exactamente lo mismo que Jesús, Dios estaría repitiendo la misma obra. Y la obra de Jesús no tendría ninguna relevancia ni tampoco ningún valor. Así pues, Dios lleva a cabo una etapa de la obra en cada era. Una vez completada cada etapa de la obra, los espíritus malignos pronto la imitan. Y después de que Satanás empiece a pisarle los talones a Dios, éste cambia a un método muy diferente. Una vez que Dios ha completado una etapa de su obra, los espíritus malignos la imitan. Debéis tener claras estas cosas. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. Dios no repite nunca la misma obra. Como cuando el Señor Jesús vino a obrar, Él no repitió la obra en la era de la ley, sino que llevó a cabo la siguiente etapa de su obra de redención de la humanidad sobre las bases de la obra realizada en la era de la ley, finalizando así la era de la ley y comenzando la era de la gracia. La llegada de Dios Todopoderoso de los últimos días acaba la era de la gracia y comienza la era del reino. Sobre las bases de la obra de redención del Señor Jesús, Él llevó a cabo la siguiente etapa de su obra de juicio y purificación del hombre, otorgándole así al hombre todas las verdades requeridas para su salvación, resolviendo el carácter corrupto y la naturaleza pecaminosa del hombre
mediante la salvación del hombre de la influencia de Satanás, santificando al hombre y haciendo que sea completamente obtenido por Dios. Entonces la obra de gestión de Dios de salvar a la humanidad se completará totalmente. Esto demuestra que la obra de Dios está en efecto siempre avanzando, aumentando e intensificándose con cada etapa. Ninguna etapa de la obra de Dios se repite. Mientras que los falsos cristos solo imitan señales y prodigios simples mostrados por el Señor Jesús para engañar a la gente. Señales y prodigios importantes como la resurrección del Señor Jesús y alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, nunca podrían hacer los falsos cristos ni tampoco espíritus malignos. Además, las verdades expresadas por Dios de ningún modo podrían ser imitadas por falsos cristos. Porque la esencia de los falsos cristos es demoníaca y propia de espíritus malignos. Los falsos cristos no tienen la verdad y solo son capaces de mentir, engañar y confundir a la gente.